Varias comunicaciones. En primer término, el gerente general del el Fondo de Infraestructura, Sociedad Anónima, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 21.082, envía un informe sobre aportes y transferencias efectuadas a esa sociedad. Luego, el presidente del Consejo Consultivo Previsional adjunta también el informe anual número 14, que abarca el periodo de marzo de 2023 a marzo de 2024. Y el Consejo Fiscal Autónomo, en virtud de lo dispuesto en la letra A del inciso segundo del artículo 2 de la Ley 21.148, adjunta su informe de evaluación y monitoreo del cálculo del balance estructural y nivel prudente de deuda, estimaciones 2023-2028 del informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2024. Estos tres documentos fueron enviados por correo electrónico a los miembros de la comisión. Finalmente, presidente, la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía requiere que la Comisión de Hacienda reactive la tramitación del proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático para su pronto despacho a la sala. Perfecto. Muchas gracias. Antes de pedir el ingreso del Banco Central para conocer el informe de política monetaria, hay un proyecto de ley que entiendo que se dio cuenta ayer en la sala, ya, entre paréntesis, está muy bien representado ayer en el funeral de la hija del senador Quintana, ya, le transmití los cariños de todos ustedes, por supuesto, más allá de los que ya hicieron personales. Pero en ese entonces, en comunicaciones con el ministro Marcel, entendiendo que es un proyecto de cierta envergadura económica, son 125, 150 millones de dólares, y entendiendo que hay semana regional la próxima, el ministro no tendría dificultad en que se viera el martes primero de la sesión, volvamos de la semana regional, pero con el compromiso de votarlo ese día. Eso es lo que entonces yo quería transmitir al presidente del Senado, porque lo tenemos en tabla en caso de que se despachara por la comisión. Entonces eso quería tener, si compartimos el criterio o le damos otra vuelta. Quiero decirlo porque también quiero ser justo, que Pepe te había propuesto eventualmente o sesionar inmediatamente o hoy día de 15 a 16, ¿ya? Senador Coloma. No, muy brevemente, me parece buena solución, presidente, porque efectivamente tiene que ver con, por un lado, tiene que ver con el reajuste de determinadas prestaciones. Creo que es muy importante saber cómo ha funcionado el bolsillo electrónico. ¿Se acuerda que fue de una larga polémica, o más que todo, una discusión interesante que se dio en esta comisión? Viene el subsidio del querosén, entonces ver bien un poco el contexto de estos 150 millones de dólares más o menos que en total supone. Y como efectivamente esto es primer trámite y después va a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados no funciona el día de mañana, creo que es mucho mejor tener una sesión más larga para entenderlo bien, y el martes de todas maneras votarlo, digamos, porque yo creo que va a haber un buen acuerdo. Si me parece ver la buena línea de su propuesta, presidente. Quiero saber qué piensa el resto de los senadores. ¿Te parece? Listo, perfecto. No se atrasa nada. Ya, exactamente. Bien, entonces, ¿estamos claros, señor secretario, que ya tenemos agenda para ese martes? Exactamente. Ya, bueno, sí. No, bien, entonces, ¿hacemos ingresar al Banco Central?
Bien, le damos la bienvenida al Consejo del Banco Central, a todos sus integrantes, presidenta Rosana Costa, para conocer el informe de política monetaria, que yo anticipo que viene bien, desde el punto de vista de capturar la atención. A eso me refiero que viene bien. Muchas gracias, presidente. Como siempre, agradezco la invitación que nos hace la Comisión de Hacienda para dar a conocer el informe de política monetaria que, entre otras cosas, sustenta y es la base de las decisiones de política monetaria de la reunión del día de ayer. Presentamos este informe en un contexto en que la economía local, la economía chilena, ha evolucionado en línea con lo que proyectamos en el informe de política del mes de marzo. Esto significa que la actividad ha ido retomando una senda de crecimiento que es coherente con su tendencia, al mismo tiempo que la demanda interna ha mostrado un desempeño algo mejor que lo esperado, particularmente en el consumo. La inflación se ubica en torno al 3,5% anual y sus expectativas a 2 años se mantienen en 3%. En el ámbito externo, los desarrollos continúan dominados por el ajuste de las expectativas para la política monetaria de Estados Unidos. Las proyecciones de crecimiento mundial tienen modificaciones menores, aunque se debe tener presente que varias economías han estado mostrando un desempeño algo mejor que lo previsto. Hacia adelante se espera que la inflación en nuestro país tenga un repunte importante y que su convergencia a la meta ocurra en la primera mitad de 2026. En ello incide el impacto del shock de oferta asociado al alza de las tarifas eléctricas que incorporamos a partir de antecedentes oficiales dispuestos por la CNE relacionados con la Ley de Estabilización aprobada en abril. También tiene un rol el mayor impulso de la demanda interna a partir de los datos de inicio de año y del mayor precio del cobre. En términos de actividad, al efecto contractivo del costo de la energía en el ingreso real de los hogares se contrapone el mayor impulso del gasto interno que se prevé irá acompañado de la mejora de sus fundamentos, entre ellos una proyección más alta respecto del informe de política monetaria anterior para el precio del cobre. El valor del metal ha aumentado en forma importante en los últimos meses y nuestro escenario de proyección asume que más de la mitad del aumento será permanente. Es pertinente recordar que la economía está en un proceso de recuperación luego de resolver los importantes desequilibrios de años previos y haber logrado una significativa baja de la inflación. Todo esto sin que ello significara mantener brechas negativas por un periodo prolongado, como en un momento se proyectó que ocurriría. Las proyecciones que les presentaré consideran que la economía seguirá creciendo en los próximos trimestres con una inversión y consumo que aumentarán, beneficiados por factores como el mayor precio del cobre, la disminución del tipo de cambio real y condiciones financieras que irán mejorando. En este escenario, en nuestra reunión de política monetaria de ayer martes, decidimos reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos base, hasta 5,75. Con esto, la tasa de política monetaria acumula una baja de 550 puntos base en el último año. Comienzo entonces con el escenario macroeconómico y lo haré con la revisión de este escenario con una rápida mirada de lo que ha ocurrido con la actividad y la demanda interna. De acuerdo con lo previsto, la actividad ha ido aumentando. En el primer trimestre, la serie desestacionalizada del producto nuevamente registró un avance respecto del trimestre anterior, aumentando 1,9%. Como se había anticipado en el último informe de política monetaria y como confirmaron los IMACEC de marzo y abril, parte de este crecimiento provino de factores de oferta que han ido revirtiéndose. La economía sigue dando cuenta de heterogeneidad entre sectores. Continúa resaltando el dinamismo de los servicios, al que se suma el repunte de algunas ramas del comercio. La debilidad de la construcción se mantiene como el principal contrapunto con niveles de actividad que siguen siendo bajos.
Por otro lado, el mayor impulso de las exportaciones ha favorecido el desempeño de algunos rubros, en lo que ha influido el incremento de los precios internacionales de ciertos productos, entre otros elementos. En el gráfico que ustedes ven en pantalla, que está un poquito, no sé si no se distinguen bien los colores, pero se puede observar cuál es la evolución ascendente tanto del producto minero, el no minero como el total, y a la derecha podemos ver que por sectores hay una tendencia al alza en los sectores de industria, en rojo, azul es servicios financieros y empresariales, y en celeste comercio, con una tendencia mucho más marginal por el lado de la construcción y mucho más estable a lo largo del tiempo. La demanda interna final, es decir, descontada de existencias, ha ido retomando impulso. Su desempeño en el primer trimestre superó lo previsto, sobre todo en consumo. La recuperación gradual del gasto de los hogares se ha dado en el marco de un aumento del empleo y de los salarios reales, que han ido apuntalando el crecimiento de la masa salarial. El componente de servicios se mantiene como el más dinámico en el consumo privado, a lo que se agregó una mayor demanda por bienes no durables en el primer trimestre. El consumo de gobierno también creció por sobre lo proyectado. En la lámina ustedes pueden ver a la izquierda la evolución de los distintos componentes del consumo privado. Vemos que el consumo durable, que fue el que más creció, hoy día se encuentra en niveles más bajos. Vemos una trayectoria ascendente estable ya por un periodo prolongado para los servicios, y en la línea azul más clara, celeste, cómo los bienes no durables muestran en el margen un cambio de tendencia. En el gráfico de la derecha, como en el mercado laboral, la suma de la evolución del empleo y las remuneraciones han alimentado un incremento importante en términos, ahí están términos de niveles desestacionalizados de la masa salarial. Aunque persiste débil, la formación bruta de capital fijo detuvo el deterioro observado en la segunda mitad del año pasado. Al corregir por estacionalidad, la formación bruta de capital tuvo una variación trimestral nula en el primer trimestre, reflejo de un comportamiento más estable tanto en maquinaria y equipos como en construcción y obras. Dentro de este último, el segmento de edificación se mantuvo más lento que el de obras de ingeniería, tendencia que continuaría de acuerdo con información parcial del segundo trimestre. En todo caso, todos los componentes de la formación bruta de capital siguieron contrayéndose año a año. Podemos ver ahora sí la formación bruta de capital fijo por componentes. Vemos que construcción y obras en la última parte tiene un movimiento algo más estable. Vemos cómo maquinaria y equipo tuvo una fuerte caída en el segundo semestre de 2023 y tiende a estabilizarse también en la última parte, el primer trimestre de este año. Respecto de la inflación, la variación anual del IPC total se mantuvo en torno a 3,5%. Mientras que la del IPC subyacente, es decir, sin sus componentes volátiles, se redujo desde 4,2% a 3,5% entre febrero y mayo. En el acumulado, las últimas variaciones mensuales de ambas mediciones han estado en línea con lo previsto, lo que corrobora que parte de los elevados registros de inicios de año correspondían a factores puntuales. Por componentes de la inflación subyacente, la variación anual de la parte de servicios tuvo un descenso importante respecto de fines de 2023, desde 7% en diciembre hasta 5,3% en mayo, reflejo de la indexación a menores tasas de inflación en un periodo del año en que se concentran los reajustes a la inflación pasada. Las expectativas de inflación a 2 años permanecen en 3%. Ahora en los gráficos podemos ver la inflación y sus distintos componentes. En la parte izquierda, en azul, está el IPC total, pero está abierta entre sus componentes volátiles, en verde, y el sin volátiles, que está en naranja. Vemos una tendencia algo más suave en el sin volátiles por construcción, por los elementos más permanentes que hay detrás de ese índice, y vemos cómo el IPC volátil en el último periodo ha tenido un repunte
respecto a lo que se había visto en meses previos. Cuando nos vamos a la inflación subyacente y queremos ver qué es lo que hay detrás, cuáles son las fuerzas dentro de la inflación subyacente, a la derecha, el componente servicios sin volátiles tiene una tendencia a la baja, ha sido más lento, pero tiene una tendencia a la baja, mientras que el de bienes sin volátiles en la punta tiene mayor estabilidad. Las tasas de interés de colocación bancaria han ido disminuyendo de acuerdo con el traspaso de los recortes de la tasa de política monetaria, dando cuenta del correcto funcionamiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria. El crédito bancario aún muestra un desempeño acotado. Esto se da en medio de una demanda que ha seguido debilitándose, particularmente por una menor búsqueda de financiamiento para inversión por parte de las empresas, como reportan la última encuesta de crédito bancario y el informe de percepción de negocios. Según estas mismas fuentes, las condiciones de oferta no muestran cambios en el margen, aunque continúan siendo restrictivas en algunas carteras, fenómeno en el que inciden factores como una mayor percepción de riesgo por parte de la banca, dado el deterioro de los indicadores de impago. De todas formas, el comportamiento del crédito comercial ha sido coherente con los fundamentos macroeconómicos, aunque muestra cierta desaceleración que debe ser monitoreada. Podemos ver entonces cómo se ha ido traspasando la tasa de política monetaria a los distintos componentes del crédito bancario de corto plazo. Lo vemos en el crédito consumo, la línea azul, lo vemos en el crédito comercial. Las tasas hipotecarias, en cambio, están dominadas por la evolución de los mercados externos y las tasas donde se da la transmisión a las tasas de más largo plazo. Cuando miramos el stock de colocaciones reales, vemos que el crédito hipotecario sigue subiendo, aunque las tasas de crecimiento son algo más bajas que las históricas. Vemos cómo el crédito de consumo en la línea azul mantiene una evolución a la baja y lo mismo el crédito comercial, que siendo consecuente con el ciclo, en la última parte se muestra algún nivel de debilidad a seguir monitoreando. Es importante destacar que la menor profundidad del mercado de capitales nacional tras los sucesivos retiros de ahorros previsionales aún sigue afectando la economía, especialmente por su impacto en la disponibilidad de financiamiento local de más largo plazo. De hecho, el crédito a largo plazo está sujeto a una situación distinta a la del crédito a corto plazo, pues la política monetaria tiene menos injerencia en el primero. Ello incide, por ejemplo, en el crédito hipotecario, el cual muestra tasas de expansión anual positivas, pero por debajo de sus promedios históricos, con costos de financiamiento que se mantienen elevados, acorde con lo que ocurre con sus pares externos. En el mercado de renta fija, el financiamiento corporativo, muchas veces orientado a obtener recursos para proyectos de inversión, también enfrenta condiciones menos favorables que en el pasado. En el plano externo, la actividad en Estados Unidos continúa empujando el crecimiento global. En la economía estadounidense sigue destacando la fortaleza de la demanda interna, especialmente del consumo de los hogares. El resto del mundo mantiene un dinamismo más acotado, aunque varios países de la eurozona y de América Latina crecieron más de lo esperado a inicios de año. Todo esto incide en una corrección marginal al alza de la expansión promedio de los socios comerciales prevista entre 2024 y 2026. Esta pasa desde 2,9% en marzo a 3% en este informe. La inflación ha seguido bajando a nivel global. No obstante, más allá de la desaceleración de sus cifras en el margen, los registros de los componentes de servicios aún son un foco de atención, en especial en Estados Unidos. Esta parte de la inflación ha retrocedido más lento que la de bienes en la mayoría de los países, acompañado por mercados laborales estrechos en varios de ellos. Respecto de los costos, el precio del petróleo se redujo en meses recientes, mientras las tarifas de los fletes internacionales permanecen elevadas, aunque por debajo de los valores observados durante la pandemia. Las condiciones financieras externas siguen siendo estrechas, en particular para las economías emergentes.
Ello en un contexto en que las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal continúan dominando los movimientos de los mercados financieros mundiales. Los bancos centrales de varios países han recortado sus tasas rectoras, pero han sido cautos al señalizar acciones futuras. Al mismo tiempo, las tasas de interés de largo plazo se ubican en niveles altos y han aumentado su sensibilidad a cambios en las perspectivas para las próximas decisiones de la Reserva Federal. Esto ocurre en el marco de una mayor incertidumbre sobre varios factores globales más estructurales, entre ellos el incremento del gasto en defensa, en medio de crecientes tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda soberana alrededor del mundo, en especial en Estados Unidos. El gráfico muestra las diferencias o los movimientos que hay en las curvas de mercado entre el 26 de marzo y el 12 de junio, recogiendo entonces esta información adicional sobre una decisión de rebaja inicial más tardía de parte de la Reserva Federal. Y al lado derecho se muestra una evolución bastante sincronizada de las tasas de interés soberanas a 10 años para Estados Unidos, un conjunto de países desarrollados, y también para un conjunto de países emergentes, en comparación con la evolución de las tasas de Chile, que están en la línea roja que ustedes ven allí en el gráfico. En general, el mercado financiero nacional ha tendido a acoplarse al desempeño global. No obstante, comparado con el informe de política monetaria de marzo, el peso chileno ha tenido una evolución más favorable que la de otras monedas, en un contexto de alza del precio del cobre. Desde el cierre estadístico de marzo, el peso se ha apreciado cerca de 5% frente al dólar y más de 6% en su medida multilateral. En este lapso, el valor del metal acumula un avance del orden de 11%. En este último confluyen elementos tales como una mayor demanda, en especial de China, en el contexto de la transición energética y de una oferta restringida. Entonces tenemos a la izquierda el tipo de cambio multilateral, en naranja el tipo de cambio nominal y real en las líneas roja y azul, y vemos la apreciación más reciente que mencionaba recién. Y vemos en el lado derecho una descomposición de distintos factores que han estado detrás de la evolución que hemos visto en el precio del cobre. Hay factores geopolíticos, hay factores de crecimiento mundial, hay una presión por una demanda asociada al cambio climático, que es lo que está en verde, y también hay movimientos que son más propios del mercado del cobre, por restricciones por el lado de la oferta, y también por factores más bien de tipo financiero que están en el componente amarillo. En este informe consideramos que alrededor de un tercio de los factores están entre aquellos asociados a movimientos de riesgo y aquellos asociados más puramente a la oferta del cobre, y los consideramos más transitorios, mientras que el resto de los componentes tienden a ser más permanentes. En nuestra proyección hacia adelante es el fundamento que hay detrás, entre otros que se analizan en un recuadro especial para el precio del cobre. Pasemos entonces a ver las proyecciones. Estimados senadores, esta actualización de las proyecciones se enmarca en un contexto en que el escenario macroeconómico, como decía, ha evolucionado según lo previsto, aunque con una demanda interna que creció algo más que lo esperado en el primer trimestre. La economía local ha ido retomando una senda de crecimiento que es coherente con su tendencia, y la inflación ha seguido disminuyendo, con expectativas de inflación a 2 años que siguen en 3%. Las principales novedades respecto del informe de marzo son un mejor punto de partida de la demanda interna, que será apoyado por el mayor precio del cobre, y el reajuste de las tarifas eléctricas, que impacta de manera significativa la inflación, particularmente en 2025. El escenario central considera que el precio del cobre promediará $4,3 la libra entre 2024 y 2026. Esto está por sobre los $3,85 por libra considerados en el informe del mes de marzo. Se estima que más de la mitad
del incremento que dicho precio acumula desde principios de este año se debería entonces a factores más persistentes, como veíamos en el gráfico previo. El escenario central incorpora un impacto positivo de este ajuste en varias dimensiones, entre ellas la inversión, las expectativas de los agentes y el saldo de la cuenta corriente. Podemos ver en el gráfico los cambios que hay entre el informe anterior en verde y el precio que tiene este reporte en rojo para el precio del cobre. Es un precio que pasa por arriba del nivel anterior y se estabiliza y se mantiene estable en el periodo. A su vez, si queremos comparar cómo están las proyecciones del cobre que tenemos en este reporte en relación a otros analistas, en el gráfico de la derecha está el año 2024 en el eje horizontal, el 2025 en el eje vertical y el punto rojo corresponde a la proyección que se incluye en nuestro informe en comparación a las distintas proyecciones que tienen los analistas de mercado. Vemos que estamos en un punto más bien intermedio entre una dispersión bastante grande de proyecciones para el precio del cobre. Por otra parte, el escenario central incorpora nueva información oficial sobre el reajuste de las tarifas eléctricas de clientes regulados para los próximos trimestres. Analizados los antecedentes conocidos, tras la publicación de la Ley sobre Estabilización de Tarifas Eléctricas, se prevé que esta alza tarifaria incrementará en 1,45 puntos porcentuales la inflación acumulada al mes de junio de 2025. El mayor impacto se concentra en el valor de las cuentas de electricidad incluidas en el componente volátil del IPC. Es importante señalar que las expectativas de inflación implícitas en los precios de los activos financieros y los reportes de algunos actores de mercado comenzaron a considerar este factor en los días previos a la publicación de este informe. Los cuadros que ustedes tienen allí presentan, a partir de la información oficial dispuesta en la página web de la CNE, con parámetros que reflejan las proyecciones del informe de política monetaria para variables como el tipo de cambio y el precio del petróleo. Vemos allí que para los hogares el incremento, la variación porcentual acumulada entre el primer semestre de 2024 y de 2025 alcanza un 57% para los hogares y un 39% para las empresas. Vemos que desde el segundo semestre de 2025 al primero de 2026, en cambio, se concentran bajas en torno al 9-8% respectivamente. Esto tiene impactos en la inflación de dos tipos: impactos directos, esto es el impacto directo en las cuentas, ponderado por el 2,2% que representa en la canasta del IPC, que son en el primer año, acumulado al primer año, 1,22 puntos porcentuales y un efecto de menos 0,28 puntos porcentuales al acumulado al segundo año. Otros efectos indirectos, como por ejemplo el impacto que esto tiene en los costos de las firmas que no están sujetas a tarifas, reguladas, así como también el efecto de indexación propio de los canales cuando hay movimientos en el IPC, son de 23 puntos base acumulado el primer año y de menos 22 puntos base acumulado al segundo año. En este contexto, las proyecciones de inflación total tienen un aumento importante, en particular durante el año 2025, fenómeno que se explica principalmente por el shock de oferta asociado a los precios más elevados de la electricidad. La proyección de inflación subyacente contempla en cambio los efectos indirectos más acotados, producto de la actualización tarifaria, que consideran, como les decía, los ajustes de costos de las empresas con tarifas reguladas y procesos de indexación de precios y salarios acordes con lo habitual. Las perspectivas de inflación también contemplan el impacto del mayor gasto impulsado por el sector externo. Parte de estos efectos son compensados por un tipo de cambio real que respecto
del informe de marzo adelanta su ajuste y converge a niveles más apreciados a lo largo del horizonte de proyección. Ello incide a la baja especialmente en la inflación proyectada del componente de bienes. De este modo, la proyección considera que la inflación anual cerraría 2024 en 4,2%, que se compara con el 3,8% que contenía el informe del mes de marzo. 2025 culminaría en 3,6% en comparación con el 3% en el mismo informe, con una inflación promedio que sería 1,1 puntos porcentuales mayor durante ese año 2025. Su convergencia a la meta de 3% se daría entonces en la primera mitad de 2026. La reducción de la inflación tiene implícito que después de un año el efecto acumulado asociado al shock de costos de la electricidad se diluye. Además considera algunos ajustes a la baja de las tarifas que vimos en el cuadro recientemente a partir de 2026. Con ello, la evolución de la inflación, como ustedes pueden ver en el gráfico, está nuevamente la comparación entre el informe de marzo, que se refleja en la línea verde, y la línea roja, que incluye la inflación proyectada en este informe del reciente. Podemos ver cómo el impacto se ve principalmente no en la inflación subyacente, donde el efecto es menor, sino que en la total, es decir, está implícito que allí está en el componente volátil. Para la actividad, el escenario contiene cambios acotados respecto del informe de marzo. Para este año se espera que el producto crezca entre 2,25 y 3%. El ajuste en relación con el rango previo, que era entre 2 y 3%, se asocia a mejores datos efectivos por el lado del gasto y los alcances iniciales del alza del precio del cobre. A mediano plazo, los efectos de este último elemento se compensan con un impacto negativo que tienen los reajustes de las tarifas de electricidad en el ingreso disponible de los hogares. Ello incide en la mantención del rango de crecimiento entre 1,5 y 2,5% para 2025 y 2026. Allí están en el cuadro las proyecciones. Está el crecimiento en los rangos recién señalados para los años, para el año en curso y los años 2025-2026. Entre 2025 y 2026 tenemos entonces, por un lado, el mayor impulso del cobre en el gasto interno y por otro lado, el efecto del ingreso en los hogares. En cuanto a la demanda, se incluye una mejora de las proyecciones para la formación bruta de capital fijo. La revisión del precio del cobre eleva las perspectivas de inversión minera, principalmente el próximo bienio, lo que también genera efectos positivos en otros sectores. A esto se suman otros factores. En lo inmediato, la menor contracción que se espera de la formación bruta de capital en 2024, especialmente en el componente de maquinaria y equipos, en línea con el supuesto de menores niveles del tipo de cambio real y el comportamiento algo mejor de las importaciones de este tipo de bienes en lo más reciente. A mediano plazo, se agregan condiciones financieras que irán mejorando y la información del último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que incluye un 10% más de inversiones para el periodo 2024 a 2027. De este modo, las proyecciones para la inversión pasan de una caída de 2% a prácticamente una estabilización, menos 0,3% en este informe de junio para el año en curso, de un crecimiento de 3% a uno de 5,4% para el año 2025, de acuerdo a este informe, y entre un paso desde 1,9% a 2,8% para el año 2026, lo cual en parte se refiere, entre los componentes mencionados, al aumento que refleja la Corporación de Bienes de Capital en el periodo 2024-2027 y que se está reflejando en el gráfico de la derecha. El crecimiento previsto del consumo aumenta para este año y se mantiene para 2025 y 2026. La evolución del mercado laboral
seguirá sosteniendo el desempeño de la masa salarial conforme al avance del ciclo, a lo que se añade la contribución de la mejora de los fundamentos antes citados. A mediano plazo, el crecimiento del consumo privado considera los efectos contractivos del alza de las tarifas eléctricas y los impactos positivos del mayor precio del cobre. Para el componente público se espera una moderación de sus tasas de expansión hacia 2025 y 2026, acorde con la información del último informe de finanzas públicas. Por el lado del consumo, entonces, los cambios son los que aparecen en la tabla y en el gráfico de la izquierda, que pasa de 2 a 2,5% para el año en curso y es prácticamente muy parecido para los 2 años siguientes, en torno a 2% el 2025 y llegando a 2,5% para el 2026. Y vemos también en el gráfico de la derecha una relación a través del tiempo, una correlación a través del tiempo bastante cercana entre el precio real del cobre y lo que se observa en las expectativas por lado de los consumidores. El escenario central considera que el impulso externo que recibirá la economía chilena supera lo proyectado en marzo, dado el aumento del precio del cobre y los mejores términos de intercambio que se prevén. Como mencioné hace unos minutos, el crecimiento de los socios comerciales se revisa levemente al alza para este y el próximo año, tanto por mejores datos efectivos del primer trimestre de 2024 en algunas economías, como por mejores perspectivas en otras, en especial en Estados Unidos. Tanto en la eurozona como en América Latina, la actividad del primer trimestre superó lo previsto y las cifras recientes mantienen un buen desempeño. Sin embargo, el ritmo de crecimiento y las perspectivas siguen siendo acotadas. China también mostró un mayor dinamismo en el primer trimestre y se espera crezca en torno a 5% este año, aunque mantiene una elevada heterogeneidad entre los distintos sectores económicos y los distintos componentes de la demanda. El gráfico refleja entonces en el lado izquierdo la evolución del crecimiento mundial, proyecciones que están contenidas en los últimos informes de política monetaria entre junio de 2023, terminando en junio de 2024 en la línea roja, y vemos los incrementos sucesivos a través del tiempo para 2024 y algo más estable para el 2025. Y vemos a la derecha el impacto positivo por el lado de los términos de intercambio. La cuenta corriente tendrá un saldo menos deficitario durante todo el horizonte de proyección, pasando de 2,1% este año hasta 2,7% en el año 2026, que se comparan con el 3,4% proyectado en marzo para todo el periodo. Esto se justifica en la mejora de los términos de intercambio y una demanda externa algo mayor. El escenario central considera mayores exportaciones, en particular mineras, por el alza del precio proyectado del cobre. Las importaciones también aumentan, apoyadas por un menor tipo de cambio real y por el señalado aumento de la inversión. El ahorro nacional no sufre mayores cambios en este año y el próximo para situarse cerca de 21 puntos del producto en el año 2026, y ello se refleja, ahí está la cuenta corriente, vemos los grandes desbalances que tuvimos en 2021-2022 y su cierre, el cierre de los desbalances y llegando a niveles más estables en el periodo 2023 a 2026. Pasando a la política monetaria, el Consejo estima que de concretarse los supuestos del escenario central, la tasa de política monetaria ya habría acumulado durante el primer semestre el grueso de los recortes previstos para este año. En términos nominales, esta trayectoria está algo por sobre la que se contempló en el informe de política monetaria del mes de marzo. No obstante, la tasa de política monetaria real del actual escenario central es menor que la implícita en el escenario de marzo para el corto plazo, aunque similar en promedio para los próximos 2 años. Ello es coherente con el marco de política monetaria de metas de inflación que permite ir acomodando los shocks de oferta en el horizonte de política y así
amortiguar su impacto en la actividad, la demanda y el empleo. En el escenario central de este informe, consideramos que la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose durante el horizonte de política monetaria de 2 años. Esto se dará a un ritmo que tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Como siempre, existen escenarios donde la política monetaria podría seguir un camino distinto al del escenario central, los que se reflejan en el corredor de la tasa de política monetaria que ustedes pueden ver en pantalla. En este informe, el borde superior podría darse en un escenario en el que el aumento de la inflación muestre una persistencia mayor que lo previsto. Esto podría ocurrir si la demanda muestra un impulso mayor que lo anticipado, o alternativamente, si el choque asociado a las tarifas eléctricas tiene efectos más permanentes sobre la inflación, por ejemplo, de la mano de mayores efectos de segunda vuelta que refuercen los mecanismos de persistencia. Por su parte, el límite inferior, que supone menores presiones inflacionarias, podría darse si el impulso del aumento del precio del cobre sobre la demanda interna fuese más moderada o si los efectos contractivos mencionados del ajuste tarifario sobre el consumo fueran mayores. También podría darse en una situación en que se prolonga la debilidad de algunos sectores económicos más rezagados. Quiero pasar ahora a las reflexiones finales de este informe. Estimados senadores, hace ya varios años el Banco Central ha venido exponiendo en sus informes sucesivos choques externos y locales que han impactado nuestra economía. Tras sus efectos, hay personas, hogares, empresas que han debido hacer frente a sus consecuencias. En este contexto se inserta una regularización tarifaria para el sector eléctrico que se traduce en un aumento importante de la inflación durante 2025, que se suma al mejor punto de partida de la demanda a inicios de año y al shock positivo sobre el gasto derivado del mayor precio del cobre. Cabe recordar que tras el estallido social en 2019 se congelaron las tarifas eléctricas con cargo a las empresas. En ese entonces se esperaba que los costos del sector se reducirían en el futuro, producto, entre otras variables, de la entrada de nuevas fuentes de energía al sistema, lo que permitiría financiar ese crédito si dichas rebajas de costos se postergaban por un tiempo suficiente. Sin embargo, una combinación de factores internos y externos provocó que esa baja de costos no se materializara y, por el contrario, se incrementara. Por ejemplo, comparados con fines del tercer trimestre de 2019, el tipo de cambio se ha depreciado algo menos de 30% y el precio de los combustibles en dólares ha aumentado sobre 35%. Ambos insumos importantes para el cálculo del costo de la energía. De este modo, se fue produciendo una diferencia relevante entre el precio que pagamos por electricidad y el costo, provocando o produciendo una acumulación de una deuda en torno a 6.000 millones de dólares con empresas del sector. La Ley 21.667, aprobada en abril, establece un mecanismo para la normalización de las tarifas, el pago de la deuda, considerando además subsidios para los hogares de menores recursos. Como expuse hace unos minutos, nuestras proyecciones estiman un incremento de 1,45 puntos porcentuales en la inflación a junio de 2025, producto de esta regularización de tarifas. Esto considera los reajustes a los cargos por generación, distribución y transmisión eléctrica, además de los supuestos del escenario macroeconómico, por ejemplo, respecto de variables como el tipo de cambio y los combustibles, y es sin duda un efecto relevante. Ahora, desde el punto de vista de la política monetaria, nuestra economía hoy está mejor capacitada para lidiar con este shock. Por una parte, hemos resuelto los desbalances por el lado del gasto y con ello se han ido controlando las presiones inflacionarias de carácter más persistente. Por otra parte, las expectativas de inflación están ancladas. Esto nos permite acomodar este shock de oferta en el horizonte de política sin tener que sobrereaccionar con la tasa de política monetaria. Nuestro marco de política, al ser prospectivo, nos permite analizar los impactos de un aumento de precios de esta magnitud
teniendo presentes diversas consideraciones, por ejemplo, su origen y su persistencia. En esencia, este aumento de tarifas responde a un shock de oferta y no a un desequilibrio en la economía. Por ello, podemos acomodarlo con una tasa de interés real que en promedio no es distinta a la que preveíamos en marzo, e igualmente lograr que la convergencia de la inflación a la meta ocurra dentro del horizonte de 2 años. Esto pasa porque en el curso del primer año de horizonte de política, la inflación aumenta por sobre lo considerado en marzo hasta acumular algo más de un punto porcentual de mayor inflación, mientras que en el escenario central la tasa nominal tiene un descenso menos marcado del previsto en marzo. Con ello, la convergencia de la inflación a la meta se logra en el primer semestre del año 2026. De cualquier modo, evaluaremos este proceso paso a paso. Se trata de un choque importante que se instala poco después de haber pasado por un ciclo inflacionario significativo. Las proyecciones que presentamos consideran los efectos de segunda vuelta y una persistencia inflacionaria de acuerdo con patrones históricos, tanto para el comportamiento de los consumidores y empresas como para la evolución del resto de los precios. Es importante resaltar que la forma en que enfrentamos este shock es muy distinta a lo que ocurriría si este fuese un shock de demanda. De haber sido esta la situación, sí tendría efectos duraderos y hubiese requerido ajustar el gasto agregado para contener las presiones inflacionarias. Un ejemplo cercano es lo que ocurrió tras el excesivo consumo que provocaron los retiros previsionales y las transferencias fiscales universales. Más allá de las dificultades de aislar efectos en una economía que enfrentaba shocks sucesivos, el impacto sobre el gasto fue dominante en el desbalance que sufrió la economía y en el significativo incremento de la inflación. En ese caso, fue necesario corregir estos desequilibrios con un aumento de la tasa de interés equivalente al nivel del desajuste macroeconómico, un nivel suficiente para incentivar el ahorro y desincentivar el gasto hasta corregir una trayectoria insostenible que estaba generando fuertes presiones inflacionarias en un contexto en que las cadenas de valor estaban afectadas. El proceso fue difícil, pero se ha logrado el objetivo, incluso con un ajuste macroeconómico que no ha requerido brechas negativas en la economía por un periodo prolongado, como se previó inicialmente. Ciertamente hay sectores rezagados, como es normal al ciclo económico, pero no es la política monetaria la que puede corregir esos rezagos, sino que es una materia propia del ámbito de las políticas públicas. Ahora, si bien hemos controlado la inflación y resuelto los significativos desequilibrios que generaron los retiros, hay otros efectos que siguen presentes. Uno muy importante es el stock de ahorros de largo plazo de nuestra economía, que no ha logrado recuperar el tamaño que perdió. Esto nos deja más expuestos al financiamiento externo en un contexto en que las tasas de largo plazo han aumentado a nivel global y hay incertidumbre sobre diversos factores estructurales, entre ellos la elevada demanda por fondos para financiar conflictos bélicos y la adaptación al cambio climático. Ello sin mencionar el efecto estabilizador que con frecuencia han desempeñado agentes institucionales que gestionan ahorros de largo plazo. Volver a insistir en medidas como retiros de ahorros previsionales provocaría un nuevo daño a nuestra capacidad de financiamiento de largo plazo que se acumula a todo el impacto que acabo de mencionar. En reiteradas oportunidades hemos mencionado que esta menor profundidad ha mermado la capacidad que han observado nuestros mercados para atenuar shocks, lo cual se traduce en mayor volatilidad y riesgo. Por supuesto, no puedo dejar de señalar el efecto que esto tendría en inflación en un momento en que nos enfrentamos a un shock de costos relevantes y los equilibrios macroeconómicos han sido recuperados hace poco tiempo. Estaríamos entonces frente a un shock de demanda con presiones persistentes que se sumaría a las perspectivas delineadas. Además, insistir en este tipo de medidas vuelve a instalar grados de incertidumbre sobre nuestra institucionalidad. El golpe a la credibilidad que provocaron en su momento fue importante. En 2021 y 2022 observamos una alza significativa de la incertidumbre en el país,
una fuerte depreciación de la moneda que alimentó aún más el alza en la inflación en ese entonces y una percepción general de mayor riesgo que se traspasó a distintas variables, entre ellas la tasa de interés y el costo del crédito. Estimados senadores, el Banco Central siempre ha sido claro al transmitir los negativos efectos de este tipo de medidas. Puedo decir con absoluta convicción que el tiempo nos dio la razón. Por tanto, nuestra opinión no ha cambiado. Ciertamente tenemos problemas que abordar y son importantes. Entonces la invitación es a buscar políticas públicas creativas, bien diseñadas y orientadas a dar las mejores soluciones posibles a aquellos que se busca apoyar. En un entorno más volátil y con mercados menos profundos, debemos buscar medidas que nos ayuden a construir capacidades, no a deteriorarlas. En esa línea se inscriben leyes importantes aprobadas por este Congreso recientemente, como la Ley de Resiliencia y la de Deuda Consolidada, que permitirá a los buenos pagadores acceder al crédito en mejores condiciones. Quiero terminar esta presentación reafirmando que, como siempre, iremos analizando la evolución del escenario macro cuidadosamente. No debe haber ninguna duda de nuestro compromiso con la meta de inflación y de que tomaremos todas las decisiones que sean necesarias para cumplirla. El periodo de elevada inflación que vivimos hace poco explicitó los costos que implica para una sociedad no controlar este flagelo, particularmente para quienes no cuentan con los recursos para enfrentarlo. El Banco Central no solo tiene un mandato legal de controlar la inflación, sino que tiene el compromiso con la sociedad de contribuir al equilibrio macroeconómico que no solo permita esa menor inflación, sino que también favorezca el crecimiento del país y el bienestar de todos sus habitantes. Muchas gracias, presidente. Quedo atenta a las consultas. Bien, muchas gracias, presidenta, por la presentación. Ofrezco la palabra a los senadores presentes en esta comisión. Senador García. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la exposición de la presidenta del Banco Central, señora Rosana Costa, de todo su consejo. Trae, como siempre, una cantidad enorme de información. Creo que en esta oportunidad, además, con datos que son bastante más positivos, pero por lo mismo, mi primera pregunta va en esa dirección. Para la elaboración del presupuesto 2024 del presente año se estimó un PIB tendencial de 2,3%. Y se estimaba un precio del cobre, como bien usted lo ha señalado, lo ha recordado aquí, de 3,85, 3,86 creo que era. Usted nos está diciendo que el precio del cobre de manera más permanente va a ser más alto. Incluso que un 50% de ese mayor precio tendría un componente permanente. ¿Puede eso significar que tengamos un PIB de tendencia más alto y que por lo tanto uno pudiera pensar que para efectos del año 2025 el presupuesto de la Nación pudiera tener un crecimiento mayor de gasto? Esa es mi consulta. Gracias, presidente. Gracias. ¿Alguien más? Senador Coloma. Muchas gracias, presidente. Le quiero agradecer a doña Rosana y al equipo de consejero del Banco Central por su informe, que siempre ayuda a orientar no solamente al país, sino que también a los que toman decisiones, particularmente el Ejecutivo también y el Legislativo, lo que corresponde. A ver, yo creo que nos dan distintas noticias, en general algunas que van en buena línea, como que la economía tiene un repunte un poquito mayor de lo esperado y eso obviamente alienta, digamos, y da ánimo que podamos salir de un, no sé si es un pozo, pero de largos años de dificultad en esta materia. Por lo menos espero que se vea la luz al final del túnel. En segundo lugar, también nos dice una noticia que no es tan buena, digamos, que la inflación va, la expresión que ustedes usan, digamos, al estilo del Banco Central, que es única, digamos, y que está muy bien, pero que tiene un repunte importante en la expresión que plantean. Y eso ya es menos buena noticia, digamos, o sea, es una más o menos, porque eso significa que no se ha podido combatir. Ahora, dar una explicación que parece que es correcta, porque también
inquieta básicamente por el efecto de las tarifas, y la explicación que ustedes dan es correcta. Eso pasa cuando se congelan en determinados momentos, después no se activan, y cuando se supone que van a bajar los costos y al final suben, sea por la depreciación, sea por el precio del dólar o por el precio de la energía, se generan estos conflictos, y obviamente eso nos complejiza, digamos. Y también nos hace una advertencia, que yo creo que es muy valiosa en este minuto. Yo pocas veces había visto una advertencia más reiterada del Banco Central de un tema respecto del tema de los retiros, porque lo asumen en 3 párrafos, que ya en la lógica del Banco Central ya es lo más que he visto hacer nunca, digamos, en esa materia. Y que me parece correcto, porque además parten, y yo el presidente me parece de justicia plantearlo. En su momento el Banco Central tiene continuidad, lo plantearon casi, o sea, lo plantearon cuando se formularon, y de alguna manera advirtieron los efectos que podían tener y que se dieron. Entonces creo que hace bien, pero no es menor que el Banco Central haya hecho un esfuerzo máximo. Me imagino, pues, ante los anuncios que eventual el séptimo retiro se tiene que ser como una respuesta, o sea, no lo dicen palabra séptimo, pero supongo que será ese el tema de fondo, digamos. Dicho eso, digamos, ¿usted cree que se puede hacer algo respecto que podría pasar algo más en la inflación que cambie un poquito esta digamos, previsión, digamos, sean en algún otro aspecto? Porque yo creo que se va a pasar a ser un tema muy sensible de en lo que va en los próximos meses, digamos. Entonces, por eso ese como un dato importante hay que tratar de profundizar lo más posible. Respecto de temas que tienen que ver con la inflación, hay una frase que yo también le gustaría que usted me la pudiera ampliar, digamos, que dice que el consumo del gobierno también ha crecido por sobre lo proyectado. Recordemos que cuando están hablando del consumo en general, digamos, pero plantean en particular que el consumo del gobierno ha subido más de lo proyectado. Entonces, si uno de los elementos que tiene que ver, entre otras cosas, con la inflación es el aumento del consumo, y si parte de ese consumo está planteado a la lógica del gobierno, creo que sería bueno explicitar un poquito más lo que eso sucede y cuáles son las explicaciones, digamos, posibles explicaciones respecto de esto. Respecto a la reducción de tasa política monetaria, que fue mayoritaria, según hemos visto, digamos, en los medios, ¿usted cree que eso cómo va a evolucionar el crédito respecto en esa materia? Porque siempre son señales que se dan a través de pero esto está muy indexado a otras cosas que pasan en el resto del mundo, no somos los únicos. Hemos visto en Estados Unidos la tasa se mantuvo, digamos, aquí se está bajando un poco, digamos, no sé cuáles van a ser los efectos, y si esto puede en algún minuto dado influir a reactivar. Yo creo, y también lo plantean ustedes, cuando hay la reactivación hacen especial mención a que con la excepción de la construcción. O sea, claramente ahí tenemos un problema severo, porque lo otro pareciera que va recuperándose, la construcción no se recupera, y aquí hay una lógica, yo creo, que está muy vinculada al crédito, a la tasa de crédito hipotecario y a las condiciones que se dan hoy día a los créditos hipotecarios. Entonces, por eso es importante un análisis, ojalá un poco mayor que ustedes planteen. Y una última pregunta que no está directamente al IPOM, pero estuvimos viendo en otros informes que la deuda de Codelco al 31 de diciembre es de 35,8 miles de millones, que es más o menos el 29% de la deuda bruta del gobierno central. ¿No han pensado ustedes incorporar la deuda de las empresas públicas en la planificación fiscal del mediano plazo que se presenta en el Congreso Nacional? ¿No han reflexionado como uno de los elementos que hay que tener en consideraciones, ya que el presidente hablaba más del presupuesto, digamos, y en ese sentido creo que es un tema que nosotros hemos debatido en distintas instancias, y no sé si ustedes tienen una opinión respecto de ese tema. Gracias, presidente. Bien, le pido la palabra también al senador Edwards. Gracias, presidente. Muy agradecido por la presentación. ¿Perdón? Bueno, y saludar a todos los integrantes del Banco Central que nos acompañan. Mi primera pregunta es para entender bien, porque ¿por qué
se reacciona distinto, y esto para aprender, digamos, con un shock de oferta versus un shock de demanda, porque veo acá lo que tenemos es un shock de oferta por, no sé si entendí bien, por el aumento de las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? Sin embargo, se trata completamente distinto, a pesar de que produce un aumento de precio significativo, tan así que lo ponen en 1,45%, si entendí bien, digamos, de la proyección en particular del año 2025. Es para entender bien por qué en un caso se reacciona de una manera, quizás con un shock de demanda más complicado con la tasa versus, o quizás con menos reacción con el shock de oferta. Lo segundo, quizás está un poco relacionado con esto, es que yo sé que lo ha dicho, pero ¿por qué siempre la convergencia 3 se espera en 2 años y no un año? Porque veo que muchas veces nos pasa que terminamos con tasas efectivas de 4%, y aquí veo que el 2024 probablemente va a ser un 4,2% en vez del 3,8% que teníamos, y ahora el 2025 con este shock de oferta va a subir a 3,6%, entendiendo que, claro, el primer semestre del 2026 se espera que converja a 3. Pregunto por qué a 2 años, por qué no un año, no sé, quizás ahí, yo sé que lo he dicho, pero tengo un poco la duda. Lo tercero es que quería, y esto en relación a la consulta del senador, del presidente de la corporación, el senador García, claro, acá se considera un precio del cobre un poco más alto, pero me parece que el déficit de cuenta corriente que está considerado es un poco más alto que el que considera el gobierno, por lo menos que hemos tenido la información en las leyes de presupuesto. Me imagino que quizás ahí está lo que comentaba el senador Coloma del aumento del consumo de gobierno, y quería preguntar si esas cuentas, digamos, en respecto a lo que tiene el Ministerio de Hacienda, cómo conversan para entender un poco cuál va a ser la trayectoria de la deuda total del gobierno central, y también, por supuesto, la deuda total cuando se incluyen las empresas del Estado. Gracias. Muchas gracias. Senador Saavedra, ¿usted me pidió la palabra? Ya, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a la presidenta del Banco Central, a todos sus directivos, y agradecerles por el informe, que evidentemente refleja términos positivos para el país, sobre todo por el logro de controlar el IPC, que afecta a los más en Chile. Sabemos que tenemos problemas estructurales en términos de los ingresos, y por tanto la mediana nos dice claramente que este era la principal preocupación. Por tanto, hay que cuidar esa meta, ese logro hay que cuidar. No podemos ser tan desaprensivos. Y el efecto de algo que hicimos en algún minuto también, de congelar lo que son las tarifas eléctricas, hoy día vamos a pagar la cuenta. El punto está en que esa cuenta tenemos que amortiguársela a aquellos que no van a tener para pagar esa fiesta. Y esa ley va a haber que aprobarla con todos los... o ya está, y hay subsidios para aquellos que más les va a costar. Pero respecto de... porque tenemos un problema. Tenemos que seguir mejorando la matriz energética, y por tanto tiene que ver con las inversiones. Porque si el costo de los insumos, es decir, de los combustibles fósiles, para poder generar energía, van a estar al alza, traerlos al país van a costar más porque los fletes no van a bajar. Entonces el camino significa inversión, seguir invirtiendo en energías limpias. Y usted hace la recomendación, o sea, pónganse de acuerdo otra vez, nos vienen a decir, yo estuve en el interior del informe, pónganse de acuerdo rápido en sacar y resolver los problemas que tienen que ver con los permisos. Eso quiero entender que subyace en su mensaje. Y si no es así, usted mira que no es así, está bien, pero yo creo entender eso. Lo segundo, el diseño de políticas públicas. Claro, en la crisis anterior nos equivocamos, y hay que asumir eso, porque aquí se votaron los retiros, no se votaron en otra parte. A favor y en contra, tiene costo para uno y para otro, pero es porque había seguramente un diseño de política pública de ir en subsidio de los más pobres que no fue el apropiado, y eso tiene un costo también por diseñar mal las cosas. Entonces mi preocupación es que, como nos acercamos, y es la incertidumbre, si es que ustedes la tienen medida, si no, porque nos acercamos a un momento electoral. Entonces
el llamado a tener a lo mejor una buena foto con muchos en búsqueda de una renovación de periodos parlamentarios puede ser fatal para lo que viene. Y reconocer que ustedes como Banco Central, aunque sea reiterativo, lo he dicho por su intermedio del senador Coloma, ese error no lo podemos volver a cometer. Y eso significa que hay que ponerse de acuerdo. Y eso es el llamado que yo entiendo también subyace en lo que usted hace, Presidenta. No podemos seguir dilatando más situaciones que creo que tienen efectos nocivos en la economía, en las inversiones y en el mercado del trabajo. Por tanto, el actor político tiene la decisión respecto de los temas previsionales, que no se dice, pero eso está ahí detrásito y tenemos que resolverlo de buena forma. No podemos dilatar más lo que tenemos que resolver. Y esas son las tareas pendientes que hay que hacer. Y lo otro, preguntarle en cuánto impactarían en la construcción, sobre todo, tengo esa impresión, yo soy de la región del Biobío, y una de las cosas que ha aflorado en materia de construcción de vivienda es la industrialización de las casas. O sea, se construyen en industria, ya no es el maestro la constru, y por tanto eso pareciera ser la innovación tecnológica que tendría que asumir al interior de ese sector de la producción para poder mejorar entonces los ratios, porque si no es así y se insiste en un modelo que ya quedó sobrepasado por la historia nomás, entonces vamos por el lado de la innovación tecnológica en la construcción habitacional, cosa que los precios también al final del día sean más asequibles y no tengamos entonces una oferta que está ahí en desuso y que no logra entonces superar. La pregunta es, ¿este sector o se renueva, incorpora tecnología o definitivamente seguimos languideciendo y tenemos un nuevo informe nuevamente con el sector de la construcción a la baja? Gracias, Presidenta y Presidente. Muchas gracias, senador. Por mi parte, si me permiten un par de reflexiones o si pudiera comentar tal vez. Primero, yo el informe lo veo que tiene varias noticias positivas, ¿ya? Al margen del tema de las tarifas, pero eso es una realidad, es una ley que reconocemos, eso iba a ocurrir, ¿ya? Y además entiendo que entra en la categoría de elementos volátiles del alza a nivel de precio, ¿ya? Vamos a entrar a ese tema al final. Pero vemos acá que hay un aumento de la actividad económica, ligero la proyección que hace el Banco Central, pero hay un aumento. O sea, seguimos todavía en una tendencia que es positiva. Hay un aumento en el empleo y en los salarios reales, tome nota acá, categórico, sendos cuadros en esa materia, que creo que son buenas noticias, ¿ya? En la formación bruta de capital fijo, las inversiones también, se detiene el deterioro que se venía produciendo. Entonces también tiene un elemento que yo encuentro que tiene una lectura, yo la digo como una lectura positiva, ¿ya? Y bien importante, el IPC subyacente también se redujo. Entonces yo veo que hay un elemento. Entonces mi primera reflexión es que me voy al cuadro de la tabla 3, en la página 13, ¿ya? Donde están las proyecciones de crecimiento del PIB. Y lo mío, así como el senador Edwards hizo una pregunta que es para educarse uno, no es para generar una dificultad, ¿ya? Lo anticipo. Para el año 2024 hay una ligera mejora en la proyección de crecimiento, ¿ya? Pero lo que ocurre en 2025 y 2026 que quedan igual como estaban en marzo del 2024. Y una pregunta es si estas mejoras que hemos visto y que parece que tienen también aspectados, ¿por qué no tienen un impacto en esas proyecciones a 2 años o 3 años? O si son insuficientes los indicadores que tenemos hoy día o muy de corto plazo como para que no nos permitan, así como se mejora la proyección para este año, porque eso no influye, y es una pregunta de lo iletrado que uno ha reto en estas materias, ¿ya? Lo segundo, y ese que tiene que ver más directamente con la política monetaria, es que el Banco Central toma el impacto que va a tener el alza acotada, específica, de un precio en concreto, que es el de tarifa eléctrica, que es un volátil, que está establecido, creo que usted misma lo dijo, Presidente, parece que pesa algo con 2% en la canasta. Entonces, la pregunta es,
¿por qué se cambia la trayectoria de la política monetaria o se afecta la trayectoria de la política monetaria a partir del alza por una vez de un precio de esta naturaleza? Eso nuevamente es para entender, porque ustedes siguen a 2 años plazo, que se va a conseguir la meta, pero la proyección se ha afectado por un precio. Y tal vez es bueno entenderlo para ir educándonos, sobre todo porque esta sesión la están siguiendo muchos que van a escribir sobre esto más tarde, ¿ya? Por último, ¿cómo va a afectar y creo que lo mencionó el senador Edwards haciendo sus preguntas, digamos, pero dijo una frase que captura la atención, que había una caída en el crédito, ¿ya? Había caído una caída del crédito a empresas, básicamente, crédito comercial a empresas. Entonces, eso claramente afecta a la recuperación. Mi pregunta es, ¿qué está detrás de eso? ¿Son factores de demanda? ¿Son factores de oferta? ¿Ya? ¿Hay un mayor riesgo? Tal vez hay incumplimiento de pagos, morosidades que están detrás que hacen que se reduzca, que se afecte a la caída, porque se sigue cayendo la caída de crédito, ese es el tema, ¿ya? O es un tema más de demanda eventualmente, ¿ya? Sobre que no hay posibilidad de inversión. O sea, son esos 3 temas si pudiéramos abordarlo, ¿ah? Pero el tema segundo es el que yo diría que más me preocupa, a ver cómo lo abordamos, para entenderlo bien. Ok. ¿Vas a contestar? Bueno. Muy bien. Vamos. Terminamos acá. Sobre las preguntas del senador García, este precio de 3.85 a 4.3 es un precio que estamos proyectando en el horizonte de este informe de política monetaria. El precio de largo plazo que usa el presupuesto fiscal es una consulta que incorpora el precio de los próximos 10 años, y esa consulta se va a hacer seguramente en el mes de julio, y de allí sale cuál es el precio de largo plazo con el cual se hace el presupuesto y se calculan los ingresos estructurales y por lo tanto no es una relación directa. Esto es solamente el precio del horizonte que mencionaba. Y respecto al precio de tendencia, el producto de tendencia lo estamos calculando en torno a 2% para el producto no minero. Y ese no vemos en principio razones para cambiarlo. En todo caso, nosotros frecuentemente revisamos cómo es la evolución del crecimiento del PIB de tendencia. Nuestro último reporte apunta a un crecimiento que está muy dominado por cómo crezca la oferta de trabajo, cómo evoluciona la inversión, dado un promedio productivo bastante bajo en los últimos años. Por lo tanto, respecto al impacto que esto tenga en el presupuesto, va a depender entonces del crecimiento de tendencia, que no es tan directo, que sale de acá y que la proyección del 2% apunta al no minero. Y respecto al precio del cobre a largo plazo, tienen que incorporar 10 años y el resultado de la consulta de los expertos que se hace normalmente en el mes de julio. Respecto al senador Coloma, efectivamente este informe, bueno, hay varios senadores que han mencionado el tema. Efectivamente este informe lo que hace es reconocer que en la primera parte del año, esto ya lo habíamos conversado en algunas instancias, se dieron resultados que particularmente por el lado de la demanda observó un incremento algo mejor, se consolida entonces esta recuperación, esta estabilización del consumo que hablábamos en la última parte de 2023. Hoy día tenemos datos de una tendencia a la recuperación del consumo, una recuperación del consumo que tiende a observarse también en los datos de alta frecuencia de los primeros antecedentes más recientes que tenemos, y por lo tanto por allí vemos que la economía va a recuperar, en ese componente se va a ir comportando acorde a una economía que camina hacia la tendencia. Vemos también que por el lado de la inversión tuvimos una estabilización cuando uno lo mira en términos desestacionalizados después de una caída muy fuerte. Sobre ese escenario hay algunos elementos nuevos que este informe pone sobre la mesa y algunos de ellos son contrapesos unos con otros. Tenemos un mejor precio del cobre, eso es un mejor precio del cobre para todo este periodo de mediano plazo que incorpora la proyección. Este mejor precio del cobre tiene varios efectos dentro de la economía. En principio, con algún rezago, en la medida que los agentes se convencen que este aumento del precio se estabiliza, moviliza inversión
Y esta inversión también moviliza algunos sectores, y no solamente la minería. Uno de los sectores que se moviliza es construcción y obras, que acompañan el proceso de inversión en la minería, por ejemplo, pero también hay factores de comercio y otros más ligados a los o más cercanos de los sectores. Y también hay una relación con las expectativas, con el efecto ingreso, y eso también favorece el crecimiento del consumo. Tenemos también factores relacionados con este impacto de tarifa, que tiene algún impacto por el lado de la oferta. Hay algunas empresas que están sujetas a tarifas reguladas, a las cuales el costo les va a cambiar, y también va a haber una reacción por ese lado. Puede que tiene algún efecto que hace un contrapunto en el tiempo al efecto que mencionábamos anteriormente. Y tenemos también un efecto en el ingreso de los hogares. Entonces, la suma de estos factores que se van dando en tiempos distintos están detrás de esta evolución del crecimiento de la economía y de la demanda que están en las proyecciones del Banco Central. Pero al final de cuentas lo que nos está mostrando la suma de estos efectos es que tenemos una economía que ya está transitando a su crecimiento tendencial, que tiene algunos efectos que nos va a llevar a una mejor evolución de la inversión que la que teníamos en el informe del mes de marzo, que tiene un consumo que tiende a estabilizarse en torno al 2%, muy de la mano de la recuperación del mercado laboral, un mercado laboral que está observando crecimiento del empleo y de remuneraciones que están sosteniendo un crecimiento de la masa salarial y que va a apoyar esta evolución del consumo de aquí en adelante también. Y de allí sale este crecimiento de la economía, algo con un corte del rango de proyección desde de la parte baja del rango para el año 2024, y como les decía, 2025 y 2026 hay estos efectos contrapuestos que en promedio nos llevan a un promedio de crecimiento que tampoco es tan distinto al crecimiento tendencial de la economía. Por el lado de la inflación, nosotros hablamos, y puedo empalmarlo un poco al tiro con otras preguntas que se hicieron. Por el lado de la inflación, aquí también hay efectos contrapuestos de todos estos efectos. Una mayor demanda de la mano del precio del cobre, algo produce también en términos de empujar algo de la inflación hacia arriba. Tenemos por otro lado también el efecto contrapuesto que puede significar la menor demanda por el lado del efecto ingreso de las tarifas eléctricas, pero por sobre todo tenemos un impacto que es, por una vez, y ahí voy a tratar de empalmar con la pregunta de ella, pero que es muy significativo, un impacto en las tarifas que en realidad es durante un semestre, es una vez pero prolongada en el tiempo, son 3 aumentos en general, hay algunos entre medio que tienen relación con otros componentes de la tarifa que son algo menores, que se van dando en 3 aumentos sucesivos, uno a fines o a mes de julio probablemente, otro en el segundo semestre y el tercero en el primer trimestre del próximo año, entrado el próximo año, según la información que está publicada en la página web de la CNE. Cuando aumenta el precio por una vez y detrás de ello no hay una fuerza persistente, al cabo de un año ese precio inmediatamente, matemáticamente, la variación de precios después de un año va en la dirección contraria, se diluye ese efecto. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es que un aumento de precios significativo que ha tenido una inflación más alta por un periodo prolongado, bueno, penetra vía componente de indexación, en salario, en algunos precios indexados, y por lo tanto algo hay de efectos indirectos que se prolongan al primer semestre de 2026, pero con todo el efecto tiende a eso, más la acción de política monetaria, tiende a cerrar esto a mediados de 2026 con la convergencia inflacionaria. Distinto es el caso cuando uno tiene un shock de demanda. Cuando hay un shock de demanda, lo que queremos decir o lo que queremos ejemplificar, y por eso lo que está en la parte final del informe, es que tengo un aumento, una fuerza que está aumentando en forma sostenida los precios y no por una vez. Una fuerza que mes con mes sigue generando la presión sobre los precios. Y por lo tanto la única manera de detener ese proceso es con una variable macroeconómica que incentive el ahorro o desincentive el gasto. Y eso es la tasa de interés, y por eso en ese caso el ejercicio de política monetaria tiene que ser encaminarse a cerrar esa fuerza que está tensionando la inflación con un aumento de tasa significativo. ¿Qué es lo que hay detrás de, y aquí adelanto una pregunta que hizo el senador Lagos Weber,
¿Por qué en este caso cambia la política monetaria? En esencia, en este caso la política monetaria prácticamente no está cambiando. No está cambiando porque lo que se transmite a la economía es la tasa de política monetaria real. Y en promedio la tasa de política monetaria real es prácticamente la misma en todo el periodo respecto a aquella que teníamos en el informe de marzo. Dado que la inflación sube aproximadamente 1 punto porcentual respecto a lo que habíamos proyectado en el informe de marzo, eso inmediatamente hace que si mantuviéramos el mismo nivel en la curva de proyección de la tasa de política monetaria, entonces tendríamos una tasa real más baja. Y aquí lo que estamos haciendo es un ajuste leve en la tasa de política monetaria nominal, de manera distribuida en el tiempo, de manera que en términos promedios para todo el periodo, la tasa real, el mensaje a la economía real es el mismo. De esta manera estamos tratándolo como un shock de oferta, un shock que tiene un impacto muy importante, la primera vez que, claro, se está sumando a otros elementos, no es lo único que está pasando en la economía y que permite cerrar el periodo a 2 años plazo con una inflación que converge al 3%. De manera que no estamos incorporando un efecto distinto en el mensaje a la economía a través de la política monetaria. También quiero aclarar, la tasa, lo que estamos hablando es el nivel de la curva, una curva que sigue teniendo una tendencia a la baja, solo que de aquí en adelante en el horizonte política de 2 años vamos a tener una tendencia en la tasa nominal a la baja de darse todos los factores que están considerados en el informe de política monetaria. Esa trayectoria es algo distinta. Vamos a ir viendo prácticamente la mayor parte de las bajas contempladas en ese escenario central se han estado dando en la primera parte de este año y hacia adelante vamos a ser cuidadosos en ir revisando cuál es el ritmo al cual se va a seguir moviendo la tasa de política monetaria. Respecto a qué elementos podrían cambiar esta trayectoria o qué elementos podrían desviar algo este proceso inflacionario, bueno, cuando presentamos el corredor pusimos sobre la mesa siempre hay elementos que nos pueden desviar de este escenario central. Podría ser perfectamente que el shock que hay detrás del precio del cobre se demore más en el tiempo o sea mayor y ello nos mueve en una dirección u otra al corredor. Podríamos tener efectos de segunda vuelta más altos o más bajos, también nos pueden mover en una dirección u otra del corredor. Ciertamente hay ciertos elementos que nos pueden mover en otra dirección. Mencionamos también, por ejemplo, que algunos sectores más rezagados en la economía pudieran tener un rezago mayor. También puede ser y también nos deberíamos mover hacia la parte baja del corredor. O sea, el escenario central tiene y está envuelto en escenarios de sensibilidad, que son consideraciones que vamos a ir tomando en el camino de aquí en adelante, en la medida que vamos recogiendo nueva información, en la medida que vemos el impacto que esto tiene en las proyecciones macroeconómicas y cómo ello incide en la trayectoria de la inflación. Sobre consumo de gobierno, nosotros no mencionamos el consumo de gobierno como un componente más de lo que fue el primer trimestre del año. La ley de presupuesto establece un consumo para el año completo, tiene un límite para el año completo, cómo se distribuye en el tiempo puede ser distinto, pero en el resultado del consumo total hay incrementos en el consumo privado y hay incrementos en el consumo público, algo mayor a lo que teníamos, con algún efecto por sobre lo que estaba en la proyección de ese trimestre. No estamos hablando de un cambio de comportamiento en la totalidad del año. Está solamente refiriéndose al resultado efectivo que vemos en las cuentas nacionales del primer trimestre. Sobre el crédito, lo que estamos y de qué manera podría estar influyendo o no estar influyendo. La verdad es que el crédito tiene, y está como en dos preguntas. Por el lado del crédito lo que vemos es una evolución que hasta ahora ha estado acorde con el ciclo macroeconómico. No vemos un gran desalineamiento en el crédito. Sí vemos en las últimas 2 cifras, particularmente el crédito comercial, un punto que vamos a seguir, que nos dice, bueno, si esto es tendencia hay que seguirlo monitoreando, pero no vemos nada mucho más excepcional. Ahora, cuando analizamos qué es lo que hay detrás del crédito y vemos las encuestas que tenemos al respecto, nos indica que por el lado de la oferta desde hace varios trimestres se mantiene en niveles bajos. Y allí vemos componentes de riesgo que están involucrados. Y por el lado de la demanda,
tanto la encuesta de crédito bancario como el informe de percepción de negocio nos indican que hay menos demanda por crédito y en particular asociado a proyectos de inversión. De manera que tenemos que ver cómo sigue eso hacia adelante en la medida que evolucione la inversión y los componentes que hay detrás de la demanda por crédito. Hay una pregunta también relacionada con la deuda de las empresas públicas y si debiera combinarse con la deuda del gobierno en general. El informe de deuda pública, entiendo yo, hasta donde yo he visto, el informe de deuda pública tiene considerada tanto la deuda del gobierno como la deuda de las empresas en un acápite distinto. Y las trata en forma distinta porque la verdad es que las necesidades o la lógica de los balances de uno y otro son diferenciados. De manera que la información está para hacer la combinación de análisis que se estime necesario. Yo creo que en todo caso es una decisión que tienen que conversar con otras autoridades, pero la información está disponible en términos de deuda agregada para las empresas, para el gobierno general y se pueden complementar. Respecto a, bueno, creo que la pregunta de las shocks cuando son de oferta y demanda la contesté, pero queda la pregunta de por qué 2 años y no 1 ni 3. La verdad es que la regla del Banco Central considera un periodo que estima prudente para que shocks de oferta, es decir, aquellos que son por una vez, se puedan diluir en el tiempo y con una reacción baja de política monetaria. O menos que proporcional y poder acomodarlos sin introducir volatilidad innecesaria en la economía. ¿Por qué no es más largo que 2 años? Porque, bueno, los procesos inflacionarios pueden quedarse pegados y alimentar una mayor persistencia a través de los canales de indexación y por lo tanto, contener la inflación en un periodo prudente contiene los dos elementos. Tiene a su favor que nos permite acomodar los shocks en un periodo prudente, un periodo en que históricamente los shocks de oferta en nuestra economía tienden a quedar contenidos con una reacción prudente de política monetaria que contribuye a estabilizar el ciclo y no a amplificarlo, y no más largo de manera tal que las expectativas de inflación no se lesionen y por lo tanto canales de persistencia sean más altos, más grandes y terminen generando o necesitando una política más agresiva por el lado de la tasa de interés. Ahora, si yo no tengo cifras del déficit, o sea, cifras de déficit y relación con el déficit de cuenta corriente, no entendí mucho la pregunta y tampoco la noté muy bien, así que tendría que repetírmela. Nosotros no estamos, yo no estoy haciendo ningún emplazamiento de ningún tipo. El proceso electoral es un proceso normal en los países, se tiene que dar y las políticas se tienen que ir desarrollando y se tienen que ir definiendo en los distintos periodos y bajo los distintos contextos. Lo que hay sí es un mensaje en términos de que hay políticas como la de los retiros que tienen costos altos, hay políticas alternativas que pueden dar soluciones a los problemas que se quiere solucionar por esta vía y que son menos costosas para la economía y que por lo tanto el llamado es a buscarla, que no hay un llamado ni a acelerar ni a dirigir cuáles son los focos de atención que tienen que tomar ni el gobierno ni el Congreso, solamente un llamado a que hay políticas que hemos visto en el tiempo que han sido complejas y está puesta como un contrapunto para explicar precisamente la diferencia, cómo se comporta la política monetaria cuando tenemos un shock de oferta, como el que tenemos en este caso, a diferencia de un shock de demanda como ese, que genera un desbalance en la economía, que genera una demanda muy por sobre las capacidades que tiene este país, por lo tanto, que está empujando los precios al alza y que fue muy complejo a través de un aumento muy significativo de tasa necesario para contenerla y volver a llevar el nivel de gasto a su tendencia de largo plazo sin generar presiones ni en una dirección ni en otra sobre la economía. Creo que contesté todo o me quedó algo. No, yo me voy a distraído, pero no creo. Respecto a la primera pregunta que le planteé. ¿De por qué la tasa de interés? No, esa es la segunda. No, la primera es ¿El que... efecto contrapuesto?
No, mi tema es la proyección de crecimiento. La proyección de crecimiento, como explicaba, por una parte, en el 2024 tenemos un crecimiento que desde la base del principio de año está sosteniendo mayor crecimiento este año. Sigue siendo cierto que hay algunos factores de oferta que estaban contenidos en el primer trimestre y se disipan, pero que la economía va a seguir transitando hacia crecimientos de tendencia. Vemos a favor algunos factores por el lado del cobre, que tienen mayor impacto, no todos en este año, sino que también más aún, especialmente en la inversión del año 2026, pero vemos también algún efecto ingreso negativo por el lado de los hogares al producto del aumento de las tarifas eléctricas, que está incidiendo más en 2025. Entonces, la distribución en el tiempo de los distintos efectos que estamos viendo sobre la actividad, que van por sobre esta tendencia de crecimiento de 2% hacia 2025-26, son efectos contrapuestos, y por eso que las proyecciones hacia 2025 y 2026 siguen siendo similares a las que teníamos previamente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Presidenta, muchas gracias a los consejeros que nos acompañaron por el informe. Será debidamente digerido seguramente en su oportunidad. Lo veremos profusamente repetido en los medios de comunicación. Muchas gracias, Presidenta, consejeros, consejeras, Vicepresidenta. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.